análisis 1, estoy segura de que sí lo vieron al tema. Dice, recordemos para una función de una variable cuando ustedes tenían y igual a una f de x. Una función de una variable independiente se define el incremento de la función como delta de y, donde era igual a f de x más delta de x menos f de x, perdón. Bueno, y después también calculaban el diferencial de y, que lo calculaban como f' de x por diferencial de x. Acá ustedes fíjense en la figura, para que veamos cuál es la relación entre el incremento, el delta de y, y el diferencial. Bueno, acá ustedes fíjense en que tienen la gráfica. Esto que tienen acá es la gráfica de la función, digamos. Ahí tienen la gráfica de la función, tienen la gráfica de y igual a f de x. Y consideran el punto A y A más delta de X. Entonces acá yo marco lo que es A y acá lo que es A más delta de X. Entonces esta diferencia, esa distancia que lo separa, es delta de X. ¿Sí? Delta de X. Bueno, ahí si ustedes se fijan, tienen la gráfica de la recta tangente a esa función. ¿En dónde? En el punto, justamente en A f de A. Bueno, acá esto que les voy a marcar con rojo es la gráfica de la recta tangente a esa función. Bueno, acá no me salió tan... esta es la recta, perdón. Bueno, entonces ahí ustedes fíjense. La diferencia que hay, fíjense, entre la curva hasta aquí, ese donde se forma ese triangulito, o sea, entre la función, eso es el delta de y, ¿sí? Eso es la diferencial. Mientras que la distancia que hay entre la recta tangente a esta posición es DI, la diferencial. Uno es el incremento. El incremento es hasta la curva. Si ven ustedes la gráfica, es hasta la curva. Mientras que la diferencial es desde la recta tangente hasta esta posición. ¿Estamos? En general, no siempre ocurre, en general no son iguales. Ya vamos a ver en qué situaciones lo vamos a considerar como próximos o iguales, cuando es para valores pequeños. ¿Estamos? Sí, no, pero en general no tienen por qué ser iguales. Bueno, vamos a funciones diferenciales. Sea la función, una función z definida de n variables independientes. Entonces tienen una z igual a f de x1, x2, xn. ¿Sí? Donde esa función está definida en un entorno del punto P sub 0, donde ese punto P sub 0 tiene como coordenadas x1, x2, xn. Acuérdense, en ese subíndice no es que es simplemente una notación, no es que está elevado a la 0. ¿Estamos? Bien. Bueno, esa función nosotros vamos a decir, esa z, que es diferenciable en el punto P sub 0, es diferenciable, esta es la definición, ¿no? Sí y solo sí. El incremento total, el delta de z0, es igual a f de x1 más delta de x1, coma, punto suspensivo, xn más delta de xn, menos f de x1, x2, xn. ¿Bien? Esa es la definición. Si ustedes se acuerdan del diferencial total, es cuando todo le poníamos los incrementos a todas las variables. O bien, también a ese incremento total lo vamos a escribir como A1 por delta de x1 más A sub 2 por delta de x2 más A sub n por delta de xn más epsilon 1 por delta de x1 más epsilon n por delta de xn, donde esas A sub i son constantes, chicos. Y ya vamos a ver quiénes son y cómo las calculamos.
Estas son constantes. Estas constantes son independientes de los x sub i. Estas son independientes. Independiente de los delta de x sub i, ¿estamos? Mientras que los epsilon sub i son funciones. Son funciones. Y esos delta de sub i son funciones de delta de x1, de delta de xn. O sea que sí dependen. ¿Sí? Y bueno, y esos son infinitésimos para cuando el delta de x1, delta de x2, delta de xn tienden a 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite de esos epsilon sub i, cuando el delta de x1, delta de x2, delta de xn, tienden a 0, 0, 0. Esto es igual a 0. Eso quiere decir que son infinitésimos. ¿Estamos? Eso significa. Para todo i, con i variando entre 1 y n. ¿Estamos? Bueno, en el caso particular de dos variables, esta es la definición. Es la definición de lo que es una función diferenciable. Obviamente que ya vamos a ver cómo vamos a hacer para ver y qué herramientas, qué teoremas usamos para ver cuándo una función es diferenciable. O sea, en la práctica no vamos a usar esta, digamos, la definición en sí. Bueno, en el caso particular de una función de dos variables independientes, ustedes tienen un z igual a un f de xy. Entonces decimos que esa función es diferenciable en P sub 0 si el incremento total, el delta de z0, lo escribimos como f de x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Pero a esto, ese incremento lo podemos expresar como a sub 1 por delta de x, más a sub 2 por delta de y, más epsilon 1 delta de x, más epsilon 2 delta de y. Con epsilon 1 y epsilon 2 tendiendo a 0 cuando el delta de x y el delta de y tienden al 0, 0. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Eso sería para el caso particular de una función de dos variables independientes, que es con la que nosotros trabajamos mucho, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la relación de la diferenciabilidad y de la continuidad? Si una función es diferenciable en un punto, entonces esa función es continua en ese punto. Es análogo a lo que ustedes decían en análisis 1, solamente que ya vamos a ver que cuando nosotros hablamos de una función diferenciable, en realidad le pedimos, no es el equivalente a la derivabilidad, ¿sí? Pero bueno, ustedes en análisis 1 decían, bueno, si la función es derivable, entonces la función es continua. ¿Se acuerdan eso? Sí. Bueno, acá nosotros vamos a decir, si la función es diferenciable, bueno, entonces esa función es continua en ese punto, ¿sí? En ese punto P sub 0. ¿Estamos? Pero ya vamos a ver que la diferenciabilidad implica otras cosas, no tan solo la continuidad de la función. ¿Sí? Uno le pide más cosas a la función, porque ya van a ver qué relación hay con las derivadas parciales, qué relación hay con la derivada direccional, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Veamos cómo calculamos los valores de esas constantes. Y esto es un teorema, ¿sí? Sea f una función de n variables independientes. Entonces acá voy a ir escribiendo qué dice el teorema. Este es para calcular los valores de esas constantes. Sea f tal que z igual a f de x1, x2, xn. Esa función nosotros decimos por hipótesis, o sea que es diferenciable en P sub 0. ¿Sí? Entonces, el incremento total
delta de Z0 en ese punto, o sea, en ese punto P sub 0, en P sub 0, puede escribirse como delta de Z0 igual a la derivada de f respecto de x1 particularizado en el punto P sub 0 por delta de x1 más la derivada parcial de f respecto de x2 particularizado en el punto P sub 0 por delta de x2 más la derivada de f, derivada parcial de f respecto de xn, particularizada en un punto P sub 0 por delta de xn, más epsilon 1, delta de x1, más, epsilon 2, epsilon n, delta de xn. Y miren, he movido por no moverme al costado. Se me ha ido la pantalla. Delta de xn. Entonces, ¿quiénes son las constantes? Si ustedes se fijan, lo que estamos diciendo es que las constantes, esto sería A1, A2, AN. Entonces, ¿qué son? Son derivadas parciales. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, ¿cuánto es lo que vale? En realidad, A1, A2, AN, en forma general, lo vamos a demostrar. ¿Sí? Bueno, entonces, demostración. Demostración del teorema. Van a ver, ustedes, yo me corro un poquito, pero es lo mismo que tienen ahí. Bueno, nosotros sabemos, por hipótesis, que esa función f es diferenciable en P sub 0. Bueno, entonces, como es diferenciable en P sub 0, por definición, podemos escribir al incremento total, al delta de Z0, lo escribimos como f de x1 más delta de x1. Coma, vamos a poner en forma general, x sub j más delta de x sub j. Puntos suspensivos, x sub n más delta de xn. Menos f de x1, x sub j, x sub n. Eso es por definición, eso es el incremento total, ¿no? Y por definición de la diferenciabilidad, esto nosotros sabemos que a ese incremento total, a ese delta de Z0, lo podemos escribir como A1 por delta de X1 más A sub J por delta de XJ más A sub N por delta de XN más epsilon 1, delta de x1, más epsilon sub j, delta de x sub j, más epsilon n, delta de xn. Eso es por la definición de la diferenciabilidad. Como esos delta de x sub y, todos son independientes, entonces consideramos que el delta de x1 es igual al delta de x2 igual al delta de x sub j menos 1, igual al delta de x sub j más 1, igual hasta el delta de x sub n. Todos esos son igual a 0, salvo el delta de x sub j. Ese delta de x sub j lo vamos a considerar distinto de 0. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque todos los delta de x sub y son independientes. ¿Sí? Esto por ser los delta de x sub y independientes. ¿Estamos? Esto por ser independientes. Bueno,
Entonces, el incremento total, si nosotros reemplazamos y todos son iguales a 0, entonces el delta de Z0, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado A sub j por delta de X sub j más epsilon sub j por delta de X sub j, porque todos los demás se anulan. ¿Bien? Como ese delta de X sub j es distinto de 0, entonces en ambos miembros de la igualdad vamos a dividir en delta de X sub j. Dividimos en delta de X sub j. ¿Por qué? Porque porque es distinto de 0. Entonces me queda delta de Z0 sobre delta de X sub j igual a A sub j más epsilon sub j. Y luego entonces, ¿qué vamos a considerar? El límite, cuando el delta de X sub j tiende a 0. Entonces tomamos en ambos miembros límite de delta de X sub j tendiendo a 0, de delta de Z0 sobre delta de X sub j. Entonces acá me queda el límite, como tienen una suma, el límite de la suma de los límites, entonces nos queda delta de X sub j tendiendo a 0, de A sub j, más el límite, eso por las propiedades, de delta de X sub j tendiendo a 0, de epsilon sub j. Pero nosotros sabemos el epsilon sub j, ¿a dónde tiende? Si los delta de I tendían a 0. ¿Qué pasaba? ¿A dónde tiende el epsilon sub j? Tiende a 0. Si el delta de X sub j tiende a 0, los epsilon sub j tienden a 0. ¿Sí? Entonces, por lo que, ¿qué nos resulta? En el primer miembro, esto no es otra cosa que la derivada de z respecto de X sub j particularizada en el punto P sub 0. Y eso es igual a A sub j, con j variando desde 1 hasta n. Bien, y entonces si ustedes reemplazan en la expresión, ¿qué quiere decir? Que el A sub 1, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de z, que no es otra cosa de f, respecto de ¿quién? De x1, particularizada ¿en dónde? En el punto P sub 0. El A sub 2, ¿a qué es igual? A la derivada de f respecto de x sub 2, particularizada en el punto P sub 0. Y así. ¿Qué va a ser el A sub n? Va a ser la derivada de f, la derivada parcial, respecto de xn, particularizada en el P sub 0. Entonces, esas son las constantes A, y eso es lo que queríamos demostrar, encontrarla, cómo la calculamos. ¿Alguna duda? No es difícil el teorema, tienen que partir del incremento total, aplican la definición de diferenciabilidad, consideran todos los delta de x sub i 0, excepto el delta de x sub j, y lo arman. Dividen en delta de x sub j, toman el límite, los epsilon sub j tienden a 0 porque el delta de x sub j tiende a 0, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, nos queda que la diferencial total, que no era otra cosa, perdón, que el incremento total, el delta de Z0, entonces lo calculamos como la derivada de f respecto de x1, particularizada en el punto P sub 0, por delta de x1, más la derivada de f respecto de xn en el punto P sub 0 por delta de xn, más epsilon 1 por delta de x1, más, punto suspensivo, epsilon n delta de xn, que es lo que queríamos demostrar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, para el caso particular, y acá lo vamos a volver, para el caso particular que ustedes tengan una función de dos variables independientes, el caso particular, vamos a calcular, si tienen una z igual a una f de xy, entonces el delta de z0, ¿cómo lo calculamos? Como la derivada de f respecto de x,
particularizada en el punto P sub 0 por delta de X, más la derivada de F respecto de Y, particularizada en el punto P sub 0 por delta de Y, más epsilon 1 por delta de X, más epsilon 2 por delta de Y. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo, no lo vamos a ver en la práctica, chicos, no trabajamos de esa manera, pero es mostrando por definición cuando una función es diferencial. ¿Sí? No lo vamos a ver, prefiero ver otros ejemplos. ¿Sí? De todas maneras, ustedes pueden recurrir al PDF y mirar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula la diferencial total? Y eso es lo que muchas veces usamos en la práctica. Sea f una función de n variables independientes, f de x1, x2, xn, una función diferenciable. Se llama la diferencial total de la función a la parte del incremento total delta de z0, que es lineal en los delta de x sub i, y se la representa con dz. ¿Cómo lo escribimos? Como A1 por delta de X1 más A2 por delta de X2 más A sub n por delta de XN. Entonces, si ustedes se acuerdan, el incremento, cuando ustedes tenían el incremento, ponían A sub 1 por delta de X1 más A sub 2 por delta de X2 más A sub n por delta de XN. Y seguía los epsilon 1, delta de x1, más epsilon 2 n, delta de xn. Entonces, esta parte que es la parte lineal, eso es lo que se llama la diferencial total. Y es a lo que se denota con dz. Se dice la diferencial total. ¿Sí? Esa parte se llama la diferencial total. Es la parte lineal. Y bueno, ya sabemos que cada una de esas a sub j se la calcula como la derivada de f respecto de x sub j particularizada en el punto P sub 0, con j desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, por lo que la diferencial total, la dz, se la calcula como la derivada de f respecto de x1, particularizada en el punto P sub 0, por delta de x1, más la derivada de f respecto de x2, particularizada en el punto P sub 0, por delta de x2, más la derivada de f respecto de xn, particularizada en el punto P sub 0, por delta de xn. Y como esas delta de x sub i, las x sub i son variables independientes, se cumple que, en general no pasa, pero ya vamos a ver en la práctica, si son valores pequeños, si va a ocurrir, que los delta de x sub i, ¿sí? Son iguales que los los d sub xi, ¿sí? O sea que los diferenciales. Para i igual a 1, 2 hasta n. Entonces, esa diferencial total, el dz, la calculamos como la derivada de f respecto de x1 por d de x1, más la derivada de f respecto de x2 por d de x2, más la derivada de f respecto de xn, particularizada en el punto P sub 0, por d de xn. ¿Sí? Bueno, esa es lo que, el dz es lo que se llama diferencial total. ¿Sí? Y fíjense, para el caso particular de una función de dos variables independientes, ¿cómo se calcula esa diferencial total? Se calcula como la derivada de f respecto de x por delta de x, más la derivada de f respecto de y, particularizado en el punto P sub 0, por di, delta de y. Esa es la diferencial total de una función de dos variables independientes. Pero como ya dijimos, los delta de x es igual a dx y el delta de y igual a di, la expresión analítica de la diferencial total nos va a quedar la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 por dx, más la derivada de f respecto de y, particularizada en el punto P sub 0 por di. Y esa es la expresión analítica de la diferencial total de una función de dos variables independientes. Un ejemplo.
Un ejemplo, parecido al que tienen ahí. Por ejemplo, que les digan, les dan la función, una f de xy, igual a 6x al cubo y cuadrado más 4x. Y les piden que encuentren la expresión analítica de la diferencial total. Bueno, entonces el dz, en este caso, va a ser igual a f de x por dx, más f de y por di. Y esa es la expresión analítica, o sea que simplemente tengo que calcular cuánto es el f de x y cuánto es el f de y. ¿Sí? Y entonces esa diferencial total nos queda. Aquí directamente ya lo resolvemos. La dz, la diferencial total, nos queda 6 por 3, 18, 18x cuadrado y cuadrado, más 4 por dx, más f de y f de y es 6 por 3, 6 por 2, 12, 12x al cubo y por d. Y esa es la diferencial total. Esa es la expresión analítica. Y el ejercicio queda ahí. ¿Sí? Porque no tengo dónde particularizar en qué punto, ¿no? Entonces, esa es la expresión analítica de la diferencial total. Estos ejercicios o sea, ya vamos a ver qué aplicaciones nos sirven para calcular errores, nos sirven para calcular valores aproximados, ¿sí? Usando diferencial. Bueno, veamos cuáles son las condiciones necesarias para la diferenciabilidad, ¿sí? Que es lo que yo les decía, cuando nosotros hablamos de una función diferenciable, no es tan solo que sea continua, sino que nos da otras cositas más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para la diferenciabilidad? Si f es diferenciable en p sub 0, si f es diferenciable en p sub 0, entonces van a ocurrir estas cosas. La primera es que la función va a ser continua en p sub 0. Si es diferenciable, es continuo. ¿Qué más? Van a existir existen todas las derivadas parciales. Las derivadas parciales en p sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Que va a existir la f de x sub y particularizada en p sub 0, con y desde 1 hasta n. ¿Sí? Si es una función de n variables independientes. Y además también va a ocurrir una tercera 3i. Voy a poner un poquito acá. 3i es que van a existir todas las derivadas direccionales. ¿Esto qué significa? Que para todo vector u, unitario por supuesto, o sea de módulo 1, existen las derivadas direccionales. ¿Sí? Entonces la derivada de f en p sub 0, según ese vector unitario, según esa dirección, es el vector gradiente multiplicado escalarmente por ese vector u. ¿Sí? Entonces, si la función es diferenciable, es continua, existen todas las derivadas parciales y existen todas las derivadas direccionales. ¿Qué pasa si la función no es continua? ¿Es diferenciable? No. Ajá. ¿Qué pasa si no existen las derivadas parciales? ¿La función es diferenciable? No. No. Exactamente. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Yo les hago una pregunta. Si la función es continua, les dan un ejercicio y les da la función que es continua. ¿La función es diferenciable? O sea, puedo volver. Yo les digo, ¿es diferenciable? Entonces es continuo. Si es continua, ¿es diferenciable? Lo mismo que en análisis 1, acuérdense. ¿Acaso no había funciones que eran continuas, pero que no eran derivables? Sí, profe. Sí. Claro, o sea que el hecho absoluto, de que, por ejemplo, puede ocurrir
de que la función sea continua, pero que sin embargo no sea diferenciable. Puede ocurrir de que existan las derivadas parciales, pero que la función no sea diferenciable. Puede ser que existan las derivadas direccionales, pero que la función no sea diferenciable. O sea, si la función es diferenciable, me garantiza de que la función es continua, de que existen todas las derivadas parciales, todas las derivadas direccionales. Pero yo no puedo volver en este sentido, donde tengo el lápiz, no puedo volver a decir, bueno, si en este sentido, así, si la función es continua es diferenciable, no. Si existen las derivadas parciales, entonces la función es diferenciable, tampoco. Y si existen todas las derivadas direccionales, la función es diferenciable, tampoco. O sea, no puedo volver en ese sentido. Eso es lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Vamos a ver qué condiciones se tienen que cumplir. Y justo es el teorema que se llama, es una condición suficiente para la diferenciabilidad. Pero veamos, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Estamos? O sea que si es continuo no es diferenciable la función. Puede que no lo sea. Bueno, condición suficiente. ¿Qué dice la condición suficiente? El teorema. Sea f una función de n variables independientes, z igual a f de x1, x2, xn, si existen las derivadas parciales, la derivada de f respecto de x sub i, con i igual desde 1 hasta n, en el entorno del punto p sub 0, y son continuas, esas derivadas parciales son continuas, en dicho punto, entonces es diferenciable. ¿Ven cómo cambia la cuestión? O sea que pueden existir las derivadas parciales, pero ¿cómo tienen que ser esas derivadas parciales? ¿Cómo tienen que ser esas funciones? Que es una condición re importante. ¿Cómo son? Continuas. Continuo. Son funciones continuas. Entonces, la función va a ser diferenciable. ¿Ven? Acá yo, en la condición necesaria, yo digo, existen las derivadas parciales, pero yo no sé cómo son esas derivadas parciales. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre un teorema y el otro? Bueno, entonces, veamos. Ese teorema es muy importante porque lo usamos mucho en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son las derivadas de esas funciones, de esa función, las derivadas parciales, y vamos a ver si esas derivadas son continuas. Si son continuas, entonces yo puedo asegurar de que la función es diferenciable. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué dice? Veamos la demostración del teorema. Bueno, ¿de dónde vamos a partir? Bueno, la hipótesis es que existen todas las derivadas parciales en el entorno del punto y que son continuas. Nosotros lo que tenemos que ver es que la función es diferenciable. Y vamos a aplicar seguramente ahí la definición. Bueno, partimos. Partimos del incremento total, el delta de z0. El delta de z0 lo podemos escribir como f de x1 más delta de x1. Xn más delta de xn menos f de x1 xn. Ese es el incremento, ¿sí? Por el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que esas funciones, esto por el teorema del valor medio, ¿cómo lo puedo escribir? A esto lo podemos escribir como f de x1 en alfa 1, acá le llaman como, es la notación, ¿no? Alfa 2, alfa n. Alfa n, este es un 1, no es prima, ¿no? Es 1. Por delta de xn, delta de x1, esto por el teorema, más, voy a correr un poquito, f de xn, o sea, la derivada de f respecto de xn, en alfa 1, acá n, alfa 2, n, alfa n, n, por delta de xn, ¿sí? Donde ustedes tienen que tener en cuenta que ese alfa 1, 1, alfa 1, 2, hasta el alfa 1n, ¿sí? Hasta el alfa 1n,
alfa 1, alfa 2, bueno, no, si no lo voy a poner, bueno, alfa 1, alfa 2, está bien. Alfa, acá puse alfa 1, está bien. Esto es menor que, menor o igual, que x1, 0, y acá es x1 más delta de x1. Lo mismo hacemos con el alfa n1, alfa n2, alfa nn. Está acotado entre el xn y el xn más delta de xn. ¿Sí? Más delta de xn. Acá. Bueno, por ser continuas, esas derivadas parciales nosotros por hipótesis sabemos que son continuas. Entonces, como son continuas, a estas las voy a escribir, a ver, les voy a remarcar acá, a cada una de estas que tengo acá, a cada una de ellas, miren cómo las voy a escribir. Vamos a escribirlo como f, la derivada parcial de f, respecto de x1, en x1, 0, xn, más un epsilon 1. Eso es el primer corchete. ¿Por qué? Porque esas derivadas son continuas. Entonces, fíjense, esto lo vamos a poner así, ¿sí? El corchete por delta de x1. Es el primer corchete que tenemos ahí. Por delta de x1. Más, al otro corchete, ¿cómo lo escribo? F de xn, o sea, la derivada de f respecto de xn, y acá, en lugar de poner alfa, ponemos x1, x2, xn, más epsilon n. Esto le ponemos ahí el corchete, que es para que se acuerden. Por delta de xn. ¿Sí? Donde esos epsilon, el epsilon 1, el epsilon 2, epsilon n, tienden a 0 cada uno de ellos. ¿Cuándo? Porque esto, cuando los delta de x sub i, o sea, el delta de x1, el delta de x2, el delta de xn, tienden a 0. Cuando tienden a 0, 0, 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reagrupando, ¿sí? Aplicando propiedad distributiva y reagrupando de manera conveniente, esto me queda así. Me queda la derivada de f respecto de x1, particularizada en el punto P sub 0 por delta de x1, más la derivada de f respecto de xn, particularizada en el punto P sub 0 por delta de xn, más epsilon 1 por delta de x1, más epsilon n por delta de xn. Ajá, ¿y esto quién era? Esto era el delta de z0. ¿Y qué estoy demostrando entonces ahí? Si yo lo logro escribir al delta de z0 de esa manera, ¿qué es? La función, ¿cómo es? ¿Cómo es? La función es diferenciable. No se olviden, estos eran los A1, AN. Es la definición de diferenciabilidad. Entonces, de esa manera, muestro, por lo tanto, de que la función es diferenciable. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, es mucho más fácil que lo apliquemos al teorema que aplicar la definición de diferenciabilidad. Miren un ejemplo. Miren un ejemplo. Por ejemplo, les dicen, analice la diferenciabilidad de la siguiente función. F de xy igual a e a la x
por i al cuadrado. ¿Sí? Tenemos que ver que esa función sea diferenciable en su dominio. Que sea diferenciable en su dominio. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición y vamos a encontrar quién es ese epsilon 1, ese epsilon 2. ¿Vamos a aplicar la definición? No. Miren, vamos a aplicar el teorema, la condición suficiente. Vamos a calcular f de x. ¿Cómo es f de x? F de x, la derivada parcial respecto de x, es e a la x por i cuadrado. Ay, perdón, y antes que nada, ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio de la función es todo R2. ¿Sí? Bueno, miren, la derivada parcial de f respecto de x es a la x por i cuadrado. La derivada de f respecto de y es 2i por e a la x. ¿Cómo son estas funciones? Tienen una exponencial por una polinómica en las dos situaciones, en las dos derivadas. ¿Cómo son esas funciones? Continuo. Son continuas. Y son continuas en todo R2, ¿no es así? No tienen ningún problema esas funciones. Entonces, si esas derivadas parciales son continuas, todo punto de R2, entonces, ¿cómo es la función? Diferenciable. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la función es diferenciable. ¿Ven la diferencia con la condición necesaria? No es que existen nada más las derivadas, sino que además son continuas. ¿Sí? Es una condición fuerte, le estoy pidiendo, que sean continuas. Entonces, por lo tanto, la función es diferenciable en R2. En cualquier punto de R2. A eso me refiero. En todo su dominio. ¿Alguna duda con el ejemplo? No, profe. Bien. Bueno, ya seguimos. Bueno. Después, bueno, acá es muy parecido el ejercicio. Miren, lo veamos a este ejemplo. Al apartado B. Pero de ahí de lo que ya tenemos desarrollado. Dice, dada la función, tienen ustedes una función que está definida en rama. Acá estoy mirando. Dice x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si el x es distinto de 0, 0, 0 si x es igual a 0, 0. Demuestre que las derivadas parciales en el 0, 0 existen y demuestre que no es diferenciable. O sea, fíjense, tenemos que ver que existen las derivadas parciales en ese punto p sub 0, que en este caso el p sub 0 es 0, 0, pero sin embargo, la función no es diferenciable. ¿Ven? ¿Por qué? Veamos qué pasa con esas derivadas. A ver, veamos. Por cómo está definida la función, esa la tendríamos que calcular usando la definición de derivadas parciales. Por cómo está definida la función, porque en 0, 0 la función tiene problemas, ¿ven? Cambia la forma de la expresión. Entonces, para calcular la derivada de f respecto de x en 0, 0, al igual que la derivada parcial de f respecto de y, tenemos que usar la definición de derivadas parciales. ¿Sí? Que acá lo tienen ya, digamos, desarrollado. Lo tienen, digamos, de una manera muy acotada, pero lo tienen desarrollado. Y dicen que las derivadas parciales, tanto para la f de x como para la f de y, ¿no? Tienen que usar la definición. Fíjense, y nos da igual a 0. La derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 también nos da 0. ¿Estamos? O sea que sí existen las derivadas parciales en el origen, y en este caso nos dan 0 las dos. Dice, estas funciones no es continua en 0, 0. O sea, la función f, si nosotros analizamos, no es continua. ¿Por qué? Porque si bien la función está definida, existe el f de 0, 0,
pero no existe el límite, no se cumple la segunda condición. Entonces, como la función no es continua, no es diferenciable. Fíjense, considera una trayectoria y igual a mx y calcula el límite. Fíjense que les ha quedado un límite radial, les ha quedado en función de m, donde m es un número real. Entonces, si el límite existe, es finito y es único. Entonces, como no existe límite, la función no es continua. Y si la función no es continua, no es diferenciable, que es lo que está demostrado en el ejercicio. ¿Alguna duda? Fíjense, en este ejercicio, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Que pueden existir las derivadas parciales, pero sin embargo la función no es diferenciable. ¿Y saben por qué? Porque estas derivadas parciales no son continuas en ese punto. Y ahí está el problema. ¿Sí? Si fuesen continuas, entonces, ¿qué es lo que vimos en el ejercicio anterior? Podríamos concluir que es diferenciable. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, el teorema, que este es importante, y este teorema lo usamos en la práctica y lo toman en el final. No es difícil de demostrar, lo vamos a ver, lo vamos a recuadrar. El teorema que se llama la propiedad invariante de la diferencial total, ¿sí? De las funciones compuestas. Bueno, ¿qué dice el teorema? Si f es una función definida como z igual a una f de v, donde es una función compuesta, donde el u es una función que depende de x, y b está definida también en términos de x, y w también depende de x e y. ¿Sí? Donde esas funciones u, v y w son diferenciables. Diferenciables. ¿Sí? Son diferenciables. Entonces, la diferencial total de una función no depende de las variables elegidas como independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros calculamos la diferencial total de z respecto de las variables u, v y w, me va a dar igual a que calculemos la diferencial total de z respecto de las variables x e y. No, acá no voy a parar. X e y. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema, que es invariante, según si lo calculamos respecto de v y w, que en realidad son como variables intermedias, a que lo calculemos respecto de las variables independientes. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Eso es lo que dice el teorema. Bueno, veamos cómo se lo demuestra. Demostración. Bueno, partamos. Ustedes hay que calcular la diferencial de z, la diferencial total respecto de u, v, w. ¿Sí? Esto, por definición de la diferencial total, por la expresión analítica, esto no es otra cosa que la derivada de f respecto de u por du, más la derivada de f respecto de b por db, más la derivada de f respecto de w por dw. Eso es por definición de, esto es por definición de diferencial total, que lo vimos arriba, que lo vimos hace ratito. Bueno, pero ¿cómo se calcula SDU, SDB y SDW? Esto no es otra cosa que f de u por. Ustedes no tienen que perder de vista que SU, B y W dependen de X, de Y, de Z. De X, de Y, perdón. Entonces, ese diferencial de U, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como la derivada de U respecto de X por dx, más U respecto de Y por dy, más f de b por
Ahora hacemos lo mismo con el b. b respecto de x por dx más b respecto de y por dy más f de b, f de w por w respecto de x por dx más w respecto de y por dy. Y ahora, si nosotros hacemos propiedad distributiva y lo ordenamos, ¿sí? Esto por propiedad distributiva y ordenamos, ¿no? Ordenamos. Esto nos queda igual a f de u por u de x más f de b por b de x más f de w por w de x por la derivada de w respecto de x. Todo esto multiplicado por dx más f de u por u de y más f de b por b de y más f de w por w de y por dy. Ajá, ¿y eso qué es? Si se ponen a ver qué es, eso no es otra cosa, esto es lo que tienen acá, eso no es otra cosa que la derivada de z respecto de x. Y esto no es otra cosa que la derivada de z respecto de y, porque el z, si ustedes hacían el diagrama, dependía de u, de b y de w, y estas dependían de x e y, ¿sí? Entonces, si ustedes aplican, si se fijan, aplican la regla de la cadena, les queda la derivada de f, el z es el f, ¿no? Respecto de u por u de x, más f respecto de b por b de x, ¿ven? Es la z de x. Entonces, esto no es otra cosa que la derivada de z respecto de x por dx, más la derivada de z respecto de y por dy. Y eso, por definición de diferencial total, de la diferencial total, eso es la diferencial de z respecto de qué variables, x, y. Entonces, por lo tanto, demostramos que la diferencial total, si yo lo calculo respecto de las variables u, v, w, es lo mismo que calculemos la diferencial total de z respecto de x e y. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Alguna duda? Simplemente aplicamos definición, diferencial total. No aplicamos otra cosa. ¿Alguna duda? No, profe. No me acuerdo si en el práctico había, pero si no, bueno, lo podemos hacer. A ver, miren, acá hay un ejemplito. ¿Han intentado registrar la asistencia en el aula? Todavía no, profe. No, todavía no. Bueno, fíjense si pueden registrar la asistencia. A ver, les doy un minutito. Respecto de v, esto es igual la derivada de z respecto de u por du, más la derivada de z respecto de b por db. Eso es por definición de diferencial total. Esa es la expresión analítica. Bueno, derivamos. La derivada de z respecto de u es 2u por du, más la derivada de z respecto de b es 2b por db. Ajá, ¿y cuánto vale du y db? Esto no es otra cosa que u respecto de x por dx, más u respecto de y por dy. ¿Por qué? Porque el u depende de x e y. Más 2b por la diferencial de db es b de x por dx más b de y por dy. Entonces, si nosotros calculamos, esto nos da 2u por... ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x, chicos? 1. 1. Entonces ahí me va a quedar de x nada más. ¿Y cuánto vale la derivada de u respecto de y?
1 también, ¿no? Y acá me va a quedar más 2b por... La derivada de b respecto de x es 1. Entonces acá me va a quedar dx. La derivada de b respecto de y es menos 1. Entonces acá me va a quedar menos di. Y a esto, por supuesto, que lo trabajan un poquito algebraicamente y agrupan lo que tiene de x y lo que tiene de y. Y esto les va a quedar así. 2u más 2b por dx. Más 2u menos 2b por d. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y miren, Sí. en el apartado 2, ¿qué pasa si ustedes calculan la diferencial total, pero respecto de x y? Esto va a ser la derivada de z respecto de x por dx, más la derivada de z respecto de y por dy. Bueno, tengan en cuenta que la z depende, ahí hacen el diagramita, depende de u, depende de b, y cada una de x e y. Entonces, al calcular el z respecto de x, tienen que calcular la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x. Y eso es el z de x, multiplicado por el de x. Más el z de y. El z de y, se aplica la regla, es la derivada de z respecto de u por u respecto de y, más la derivada de z respecto de b por b respecto de y, por dy. Y bueno, entonces calculando esas derivadas, nos da la derivada de z respecto de u es 2u. La derivada de u respecto de x es 1. La derivada de z respecto de b es 2b. Por la derivada de b respecto de x, que es 1. Por dx. Más la derivada de z respecto de u es 2u. Por la derivada de u respecto de x, de y, que es 1. Más la derivada de z respecto de b, que es 2b. Por la derivada de b respecto de y, que es menos 1. Por d. Si ustedes se fijan, esto es 2u más 2b dx más 2u menos 2b por dy. Entonces, ¿se cumple la tercera condición? ¿Se cumple el teorema de invarianza? La diferencial de z respecto de v, ¿acaso no es igual a la diferencial de z respecto de xy? Miren, comparen las expresiones. Sí se cumplen, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es independiente de las variables de quien las calcule. ¿Sí? Nos va a dar la misma expresión. ¿Estamos? Bueno, esta parte de diferenciales sucesivas, eso no va, chicos. Eso no tomamos. ¿Sí? Ni para la parte práctica, ni en la teoría. Así que eso no lo vemos. Sigamos. Esto no va. Acuérdense, en diferenciales sucesivas no va en la teoría. Vamos a ver la interpretación geométrica. Pero yo les voy a hacer un poquito más sencillo de lo que tienen demostrado ahí. Bueno, vamos a considerar, o sea, es la interpretación geométrica de la diferencial total, ¿sí? Para una función de dos variables independientes. Entonces, van a considerar la superficie de R3, que es la gráfica de la función z igual a f de x, y, ¿sí? Entonces, vamos a hacer. Yo lo voy a hacer en forma como, está un poquito distinto a lo que tienen ahí. Esto es x, esto es y esto es z. ¿Sí? Ahí tienen la superficie. ¿Sí? Esa es la superficie. Entonces acá ustedes toman
un punto P sub 0, donde ese punto P sub 0 tiene coordenada x0 y 0, y su correspondiente z0 es igual a f de x0 y 0. Bueno, entonces acá si esto es x0, esto supongamos el y0, y lo elevan, y tienen el z0, ¿sí? Luego consideramos el x0 más delta de x, por acá. Aquí. Y este sería y sub 0 más delta de y. Le ponen los incrementos. Lo elevan. Acá lo vamos a hacer con color. Lo elevan. Y tendrían el punto que le llaman z o z1. Bien, tengan en cuenta que el punto P, que tiene coordenada x0 y 0, z0, pertenece a la superficie. Y además que esa función es diferenciable. Es diferenciable en P sub 0, ¿no? Es diferenciable en P sub 0. Si nosotros hacemos, entonces si es diferenciable, no se olviden que al incremento total, al delta de z0, lo podíamos escribir como f de x0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. ¿Estamos? Bueno, si nosotros hacemos una vista lateral, digamos, del plano XY, para que sea más sencillo, esto sería en Z, ¿sí? Supongamos, esta es la parte. Bueno, esta es una vista lateral. Porque por ahí en el dibujo no se ve tan claro la ecuación del plano y todo. Bueno, entonces esto, supongamos, es el x0 y 0. ¿Sí? Tengan en cuenta, es el plano XY. Entonces, esto que elevamos acá es el Z0. Esto que tenemos acá es el Z0. Y esto, bajo un poquito, si ustedes se fijan, esto sería, acá, sería el X0 más su incremento y sub 0 más su incremento. ¿Sí? Entonces, si nosotros trazamos el plano tangente en este punto X0 y 0, ¿sí? Porque ahí tienen ustedes la ecuación del plano tangente, esto nos va a quedar así. Y ya vamos a escribir la ecuación del plano tangente. Esto que parece como si fuese una recta, no es una recta, ¿no? Es un plano, porque esto es una vista lateral. Este es el plano tangente. Tangente en ese punto, ¿no? En el X0 y 0, Z0. ¿Estamos? Bueno, entonces, la distancia acá es lo mismo que cuando en una variable, muy parecido. Acá, ¿cómo era la ecuación del plano tangente? De acuerdo a las aplicaciones, la ecuación del plano tangente es z menos z0 igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 por x menos x0 más f de y en P sub 0 por y menos y sub 0. ¿Sí? Acá, lo que toca, acá lo voy a estirar un poquito. No, me tiene que salir derechito. Si no, así no sirve. Ahí. Y después acá. Bueno, la distancia en realidad que hay desde acá hasta la ecuación del plano es de z, es la diferencial. Esta distancia, esa distancia es de z.
Y la distancia que hay desde acá hasta acá, este segmento, es el incremento total, es el delta de z. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Uno es la diferencial y la otra es el incremento. Por eso en general no son iguales, salvo para cuando los delta de x y los delta de y son pequeños. Bueno, de acuerdo a la ecuación del plano tangente, si ustedes se ponen a ver, si hacemos x menos x0, esto en realidad es delta de x. Y esto, delta menos delta, y menos y sub 0, es delta de y. Es el incremento en y. Pero esto, cuando son valores muy pequeños, esto es lo mismo que la diferencial de x. Y esto es lo mismo que la diferencial de y. Cuando son valores pequeños, tanto el de x como el delta de y. Entonces, de la ecuación del plano tangente nos queda z menos z0 igual a la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 por dx, más la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0 por dy. Pero esto, si nosotros nos ponemos a ver, por definición de la diferencial total, esto que tenemos acá no es otra cosa que la diferencial total de z. ¿Sí? Entonces, esa diferencial total, ¿a qué es igual? A z menos z0, menos esa cota z0. Y esta, el z menos z0, es la variación de la cota del plano tangente. Es la variación de la cota del plano tangente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que si los delta de x y los delta de y son pequeños, ese z menos z0, que no es otra cosa que el delta de z, es muy próximo o prácticamente igual a la diferencial total. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Fíjense, es lo mismo que tienen demostrado acá. ¿Sí? Es lo mismo que tienen demostrado. ¿Sí? Entonces, esa variación de cotas lo que nos da como resultado es la diferencial total. O sea que la diferencial total es la diferencia de cotas de dos puntos que están sobre el plano tangente cuando pasamos de un punto P sub 0, que es de coordenada x0, z0 y 0, z0, al punto P sub 1. ¿Sí? Bueno, esto siempre y cuando ocurre si el delta de x y el delta de y son pequeños. Esto siempre y cuando estos sean pequeños. En la práctica, nosotros lo vamos a ver, vamos a dar valores pequeños, entonces lo vamos a considerar iguales. Al delta de z lo vamos a considerar igual a la diferencial total. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen? Y con eso vamos a terminar. Decime, Trejo. ¿Quién me quiere preguntar? ¿O nada? ¿O ha sido sin querer? Dice, Trejo levantó la mano, dice. Bueno, ¿cuándo aplicamos? Ustedes van a ver que en el práctico... bueno, y esto es lo que yo les decía, de las diferenciales antes que me vaya. Si una función es diferenciable en un punto P sub 0, entonces nosotros vimos que el delta de Z0 lo podíamos calcular de esta manera. ¿Sí? Pero esto vimos que no era otra cosa que la diferencial total, que es el dz más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. ¿Sí? Entonces, si en general, si esos delta de x y delta de y son pequeños, son lo suficientemente pequeños, el incremento total es lo mismo que la diferencial total. ¿Sí? Que es lo que yo les había dicho. Y eso lo usamos mucho
en la práctica para este tipo de ejercicio. Ah, todavía no tengo el ejercicio. Veamos las diferenciales exactas. Y ya les muestro un ejercicio donde vamos a aplicar esto. Donde vamos a aplicar eso. ¿Sí? Pero acuérdense, el delta de X y el delta de Y tienen que ser pequeños. Bueno, ¿qué dice el teoremita esta de diferenciales exactas? Dada la expresión m de xy por dx más n de xy por dy, dice, si es la diferencial total de alguna función, entonces se dice que dicha expresión es una diferencial exacta. Es decir, que esa dz se tiene que ser igual a m de xy de x más n de x y de y. Bueno, ¿qué dice el teoremita? Y esto lo usamos mucho para las ecuaciones diferenciales exactas, que eso vemos al final de la materia. Si las funciones m y n son continuas, con derivadas parciales continuas en una región, entonces la expresión m de xy de x más n de xy de y es diferencial exacta, si y solo si se cumple que, si nosotros derivamos m respecto de y, me tiene que dar igual a la derivada de n respecto de x. ¿Sí? Esa es una condición que después vamos a ver, que se llama criterio de exactitud para determinar cuando una ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, pero mucho más adelante cuando veamos ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen los diferenciales? Por ejemplo, a ustedes le dicen calcule en forma aproximada el valor de 8,01 elevado a un tercio por 2,02 elevado al cuadrado. Entonces, obviamente que esto, por ejemplo, lo hace la computadora, lo hace la calculadora, pero ¿cómo es que trabaja la calculadora y cómo trabaja la computadora? Consideran una función y van a considerar dos puntos. La función, por lo que tengo visto, sería x elevado a la un tercio por y elevado al cuadrado. Van a considerar un punto P sub 0 de coordenadas 8, 2 y el punto P sub 1 que es con el incremento 8,01, 2,02, donde este punto, que es el x0, esto sería el x0 y esto sería el y0. Esto es el x0 más su incremento. Esto es el y0 más su incremento. Entonces, el delta de x, ¿cuánto vale? Vale 0,01. El delta de y, ¿cuánto vale? 0,02. Entonces, nosotros vimos que la diferencial, el incremento total de z se aproxima mucho a la diferencial total. Bueno, ¿cómo se calcula el incremento total? Se Profe, calcula. disculpe una pregunta. Sí, decime. Supongamos que tenga 1,99. Sí, supongamos que en el I0 más delta de I tenga 1,99. El delta Y de I bueno, sería menos 0,01, ¿verdad? claro, vas a tomar el punto como 2 y el delta va a ser negativo. En ese caso va a ser negativo. ¿Sí? Sí, sí, sí. En este caso Ah, son perfecto. positivos los dos, Gracias. pero puede Sí, ser sí. negativo. Sí, depende del valor. Bueno, ¿cómo se calcula el incremento? Se calcula x0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Estoy calculando esta parte. Igual a la de z. La diferencial total es la derivada de f respecto de x por dx, más la derivada, esto en el punto p sub 0, respecto de y en el punto p sub 0 por dy. Esto, si ustedes no se fijan, esto es el valor de la función en el punto p sub 1. ¿No es así? Y esto va a ser igual a este punto, f de p0, lo vamos a pasar sumando, más f de x en p sub 0 por dx,
más f de i en p sub 0 por di. Bueno, entonces, calculamos. ¿Cuánto vale la función en el punto? ¿Cuánto vale f de p0? O sea, f de 8,2. Eso sería 8 a la 1/3 por 2 al cuadrado. 8 a la 1/3, ¿cuánto es? Raíz cúbica de 8, ¿que no es 2? La raíz cúbica de 8, 2. 2 por 2 al cuadrado es 8. Entonces acá esto me da 8 más. Bueno, tengo que calcular la derivada de f respecto de x y particularizarla en el punto p sub 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la derivada de f respecto de x. De acuerdo a la f que tengo, es 1/3 por x a la cuánto si le hemos restado. Menos 2/3, ¿no? Por i al cuadrado. La derivada de f respecto de i es 2 por x a la 1/3 por i. Y luego lo particularizan en el punto f de x en el punto p sub 0, en el punto 8,2. ¿Cuánto nos da, chicos? ¿Tienen ustedes calculadora? Esto es 1/3 por 8 a la menos 2/3. ¿Tienen calculadora? Por 2 al cuadrado. F de i en el punto 8,2. Esto nos va a dar 2 por 8 a la 1/3. Y esto es igual, 8 a la 1/3 es 2, 2 por 2, 4. ¿Cuánto es 8 a la menos 2/3, chicos? Un cuarto. O sea, ya todo el resultado por 1/3 y por 4. No, no, eso es 8 elevado a la menos 2/3. Ya me fijo entero. Entonces le va a quedar 1/3. Toda la operación quiero saber. 1/3 por 8 a la menos 2/3 por 2 al cuadrado. Sí, 1/3. 1/3. Entonces, reemplazando en la función, esto nos queda 8 más 1/3 por dx. ¿Quién va a ser el dx? Como son valores pequeños, es igual al delta de x. Igual al delta de. Esto por 0,01 más 4 por 0,02. ¿Y cuánto nos da eso entonces? ¿Quién era el f de p sub 1? No era otra cosa que 8,01 elevado a la 1/3 por 2,02 al cuadrado. Eso es igual a lo que tenemos acá. ¿Cuánto nos da, chicos? Con calculadora en mano. ¿Cuánto les da? 8,16. 8, ¿no te da así? 8,083. 3, 3 y sigue. Ya vuelvo a hacer, pero a mí me dio 8,16. Bueno, a ver, ¿alguien más? 8,16 en la compañera. Ya igual vuelvo a hacer el cálculo yo. Ah, bueno, entonces capaz que yo me he equivocado. ¿Les da así, Palomo? Ah, acá está en el chat, perdón. Sí, me da 8,16 a mí también, profe. Ah, bueno, sí, a Mari, a Fabricio también les da parecido a mí. Bueno, no importa, entonces 8,16. Si ustedes hacen con la calculadora, chicos, pueden comparar los resultados. Pueden comparar los resultados y van a ver que van a ser valores muy próximos. ¿Sí? Miren. Sí, hay 8,16, 3, 3, 3.
¿Sí? Ese es el valor, ¿sí? Ahí lo tienen Profe, escrito también. ¿Qué? en el f derivado con respecto a y, ¿no le faltó el último por 2? Sí, sí lo puse, mira. 2 por x a la 1/3 por y. Porque la derivada es 2y por x a la 1/3 sin derivar. Yo digo cuando lo particulariza en el punto 8.2. Bien, 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 bien. Sí, tenés razón. Ahí me falta un 2. Ahí corrijo. Capaz que ese era el error mío. Entonces, 8 y acá por 2. Sí, tenés razón. Entonces te queda 2 por 2 por 8. Corrijo. Corrijo. Ahí sería por 8. Ahí está. Capaz que por eso ahí era la diferencia. Corrijan ahí, chicos, para que les quede bien el ejercicio. Bueno, y veamos, también esto se usa, por ejemplo, para calcular los errores. Errores absolutos o errores relativos, cuando, por ejemplo, de una superficie, de un volumen. Sí, 8,163333. Tienen razón. Ahí, gracias, Palomo. Había que corregir es con 8. Perfecto. Bueno, ¿cómo es para el cálculo de errores? Bueno, este tipo de ejercicios nos gusta para el parcial. Calcular la forma aproximada. ¿Sí? Tengo que determinar quién es la función, quién es el punto P sub 0, quién es el punto P sub 1. El cálculo de los errores pueden ser relativos o absolutos. Dice, por ejemplo, dando con una aplicación, se mide las aristas de un bloque de un paralelepípedo, las que resultan 10, 2 y 20, con sus errores probables de 0,05 centímetros de cada una. Deseamos conocer el máximo error absoluto y el relativo al evaluar el área total del bloque, como consecuencia de los probables errores de las medidas individuales de sus aristas. O sea, los aristas son los lados. Supongamos tienen ahí. Bueno, tendré que ser todo un poquito ahí. Bueno. Entonces, lo que ustedes tienen, supongamos que tienen X y Z. Bueno, X es igual a 10, Y igual a 12 y Z igual a 20. Todos están medidos en centímetros. El delta de X, todos son iguales. Delta de Y igual al delta de Z igual a 0,05. También dados en centímetros las unidades. Entonces ustedes les preguntan conocer el error máximo absoluto al calcular el área total, o sea, las paredes. La superficie, entonces el área total va a ser 2xy más 2xz más 2yz. ¿Sí? Entonces depende de tres variables, de x, de y, de z. Entonces, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, el área total real, el valor verdadero, simplemente reemplazo el valor de x, de y, y entonces ahí voy a tener el valor real de esa superficie, de esa área. Entonces, si nosotros calculamos el S, digamos, en P0, obtengo el valor real, que ya lo tienen calculado acá, que es 1120 centímetros cuadrados. Eso sería el área real. ¿Sí? Si nosotros queremos saber el error absoluto, lo que hay que hacer es calcular la diferencial total, el de S. Y entonces eso va a ser la derivada de S respecto de X por dx, más la derivada de S respecto de Y por dy, más la derivada de S respecto de Z por dz. Por supuesto que lo van a particularizar en el punto P sub 0. ¿Sí? Y eso les va a dar un numerito. O sea, van a derivar S respecto de X. Esto es lo que ustedes consideran como función. La derivan y obtienen, calculan el S de X, el S de Y, el S de Z, lo particularizan en el punto. En este caso, el de S, que es la diferencial total particularizada en ese punto P sub 0, nos ha dado 8,4 centímetros cuadrados. Bueno, ese valor que obtenemos cuando aplicamos la diferencial total es lo que se llama el error máximo absoluto.
¿sí? El error máximo absoluto. Y cuando queremos calcular el error relativo, lo que se hace es a ese error máximo que podemos llegar a cometer, dividirlo en el valor real. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos el error relativo. Y el error relativo porcentual al error relativo lo multiplicamos por el 100%. Y entonces ahí obtenemos el error relativo porcentual. ¿Estamos? Que en este caso, fíjense, el error relativo sería 8,4 dividido en 1120. Si lo multiplicamos por 100, eso ya me va a dar en porcentaje y me da un error de 0,75%. ¿Bien? ¿Alguna duda?